la imagen? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Pues sí, porque a mí me presenta pequeñita, por eso pregunto si todos ven. Profe, ¿Sí? antes de continuar, ¿nos podría grabar la clase? Sí, vamos a grabar. Ahí, Matías, si por favor le comenzás la grabación. Hola, María Teresa. Creo que estás muteada, María Teresa. Espérame, ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Súper. Uno de tus micrófonos tenés que apagar porque da con eco. Voy a apagar el teléfono y en caso que tenga problemas en la computadora voy a seguir por teléfono. Ok, perfecto. Bueno, voy a proceder un poco a explicar la metodología del trabajo práctico del semestre, en tanto el profesor se une a la llamada porque parece que está teniendo dificultades. Entonces, chicos, acá les estoy presentando, esta es la metodología que vamos a aplicar al trabajo práctico de investigación grupal. En este caso, los edificios estudiados fueron 5, pero a los efectos de explicarles voy a ver 3 nomás. Pero ustedes van a comprender perfectamente cuál es vamos a decir, cuál es el objetivo que pretende el arquitecto Fernández con esta metodología. Bueno, aquí podemos ver que es arquitectura religiosa. Habrán visto que en los grupos de trabajo hay que grabar, no sé si están grabando, chicos. Sí, estamos grabando. Sí, porque no se ve con la pantalla. Ok. Bueno, entonces tenemos que aquí justamente son 5 edificios, todos de arquitectura religiosa, rondando los siglos XX y XXI. Entonces, en la carátula del trabajo práctico deberían estar las imágenes de los 5 edificios con sus respectivos nombres. Siguiente. Entonces, la primera diapositiva del trabajo práctico, que por lo general nosotros hacemos en PowerPoint y luego lo pasamos a formato PDF, pero quien maneja otros programas o software perfectamente lo puede hacer con tal de que tengan estas características. Bueno, entonces ustedes pueden ver que los edificios a estudiar están ordenados de manera cronológica, del edificio más antiguo al más nuevo. Teresa, te pediría si puedes poner el micrófono en off porque hace eco mi voz. Entonces, tenemos los 5 edificios. De 1950 al 2004 se desarrolla esta línea de tiempo de investigación. En el caso de ustedes, tienen 3 edificios a estudiar. Siguiente. Bueno, entonces se hace una primera diapositiva donde se presenta el edificio en cuestión a investigar. En esta diapositiva se pone el nombre y como pueden ver ustedes el año, ¿verdad? Y vamos a decir, alguna frase alusiva al edificio puede ser como presentación. Siguiente. Una breve biografía del arquitecto. Eso implica dónde nació, dónde estudió, cuáles son sus premios más importantes y alguna frase célebre que caracteriza su obra o tendencia estilística a la cual se circunscribe. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, se habló de Le Corbusier en forma breve. Siguiente. Luego se procede a explicar la obra desde el contexto del contrato o del encargo que recibió el arquitecto. O sea, eso implica en dónde, para dónde, quiénes fueron los contratantes, de dónde viene la idea, si es del arquitecto que propone o el mismo contratante ya le da una idea de lo que quiere al arquitecto. Entonces,
Por eso dice, la obra condensa la tendencia de la modernidad, el edificio en forma de proa que funde interior y exterior es funcional y sus muros curvos se cierran al entorno. Sobre las paredes de piedra enlucida de blanco se incrusta un tejado de cemento marrón que recuerda a un sombrero. Y ahí se muestra un poco el plano de ubicación, vamos a decir, puede ser una vista satelital, en algunos casos la vista aérea del edificio para ubicar en qué ciudad está, en qué país está el edificio implantado. Siguiente. Ahí es, en esta imagen podemos ver el contexto del contrato. Ahí le contrataron los capuchinos para elegir una nueva capilla en el lugar de una antigua que fue bombardeada. Entonces Le Corbusier toma justamente ese mismo emplazamiento de la antigua iglesia, incluso utilizando en el hormigón los restos de los materiales que quedaron después de la explosión del bombardeo. O sea que el hormigón que tienen ahí es un hormigón realizado con los escombros de la antigua iglesia. Siguiente. Ahí se puede ver otra vez una vista superior del edificio, o sea, una planta, una aproximación al entorno. Siguiente, pues dice emplazamiento. Y después se inicia el código sintáctico. Todos los edificios se analizan desde 4 puntos de vista. El código sintáctico que tiene que ver con la lectura de la planta, de las fachadas. Entonces, también esto implica después un estudio. Vamos a ir viendo que hay 4 códigos, por eso son 4 integrantes. Y de repente resulta a veces que cada integrante del grupo tome uno de los códigos a analizar para profundizar. Entonces, aquí se analiza justamente en el código sintáctico, dice la capilla está construida en su mayor parte de hormigón y piedra procedente de restos de una antigua iglesia. La estructura relativamente pequeña está configurada por muros gruesos sobre los que flota, dice, una gran cubierta que se apoya sin tocar los muros y se muestra la imagen alusiva, que ahí se nota que hay un haz de luz que ingresa entre el techo y el muro, que es bastante grueso, ahí se puede ver el aventanamiento. Entonces las imágenes junto con los textos tienen que estar relacionadas. Es importante que estas presentaciones tengan más imagen que texto, y los textos sean palabras claves para que, vamos a decir, sea una síntesis de lo que es estos edificios. Nosotros no vamos a hacer una monografía donde hay más texto, sino que vamos a acompañar imágenes claves con textos claves. Siguiente. Se hace una comparación acá de cómo está la disposición de la planta. En este caso, por ejemplo, tenemos que la planta de Le Corbusier es una planta oblonga que no tiene, vamos a decir, un antecedente como eran las plantas de cruz latina que se daban durante la época medieval. O sea que él rompe con el paradigma tipológico. Sí tenemos una nave central importante que corresponde al interior de esta capilla. Siguiente. Pero sí se puede decir que Le Corbusier se inspiró en el románico y se pone una planta de una iglesia románica por el uso del muro muy grueso y las ventanas abocinadas. Entonces se puede hablar que existe una reminiscencia del románico. Eso todavía estamos analizando lo sintáctico, incluso ahí ustedes pueden ver la descripción de las diferentes capillas, la posición del altar e incluso el altar exterior, porque como es una capilla de peregrinación, tiene un altar en la parte exterior del edificio. Siguiente. También pueden utilizar cualquier material de análisis que haya hecho algún otro arquitecto o estudioso de la arquitectura, algún teórico. En este caso, por ejemplo, estas imágenes corresponden al libro de Chin, que hace estudio de las plantas de este edificio. Entonces, todo lo que tiene que ver con la cuestión proyectual de cómo se gestó el proyecto del edificio, su estudio de modulación, simetría, ejes, formas orgánicas, inorgánicas, todo eso, las asimetrías, ¿verdad? Por ejemplo, que presenta este edificio, se puede destacar en la parte sintáctica. Siguiente.
El estudio de la luz, cómo ingresa la luz, existen estudios, bocetos de Le Corbusier. Este edificio también es un componente importante. Y la luz es muy importante en la arquitectura religiosa porque representa a la figura divina. Entonces, el estudio de la luz, cómo impacta en el interior, también es muy importante. Siguiente. Acá se siguen analizando que estas luces son directas, que son pequeños focos de luz que ingresan, ¿no?, mediante las ventanas abocinadas, y se hace una comparación con una ventana de una capilla o una iglesia románica. Siguiente. Nuevamente el muro. Se destaca justamente todo lo que tiene que ver esa relación con el románico, y sin embargo esto es una arquitectura moderna, pero que tiende al brutalismo. Siguiente. Bueno, entonces en el código pragmático, que es el siguiente código a analizar, estamos estudiando la forma, cómo se relacionan los espacios en el interior, o sea, la funcionalidad del edificio. Entonces entran a tallar las zonificaciones por color. Entonces, para el código pragmático, en un edificio que es de un solo piso, como en este caso tenemos, la zonificación se puede hacer perfectamente en planta. Y ahí podemos ver lo que es nave, lo que es capilla, lo que es altar, lo que es muro abocinado y lo que es el exterior, o lo que el área que ocupa el altar exterior. Entonces, estamos hablando de lo pragmático, relacionando también los circuitos de circulación. Fíjense que en el interior se instaló unas flechitas negras. Eso indica la circulación, cómo están unidos estos espacios y cómo se circula internamente en el edificio. Entonces tenemos una estructura de circulación superpuesta a lo que sería la zonificación por colores. Siguiente. Luego ya entramos en el código técnico. El tercer código a analizar es la cuestión de lo técnico constructivo. Aquí se analizan especialmente los cortes para poder saber cómo el edificio se comporta estructuralmente, además de analizar los materiales utilizados para la construcción. Entonces, cuando yo encuentro un texto que me habla de cómo se hizo el encofrado, cómo se hizo la fundación, cómo se realizó el techo, qué tipo de materiales se utilizaron en el interior o el exterior, perfectamente yo puedo incluir ese ítem dentro de lo que es el código técnico. Entonces, en el código técnico se estudia el corte y los materiales. Siguiente. Ahí se pueden ver más imágenes de cuando se construyó Ronchamp. Siguiente. Y luego de eso, al último, podemos seguir avanzando la presentación. Llegamos al código semántico, que es el cuarto código a analizar. En este caso se tomó del libro de Charles James, todo un estudio que se hizo sobre las diferentes simbologías o interpretaciones que han dado los críticos de la arquitectura a la capilla de Ronchamp. Entonces, algunos dicen que son dos manos que se elevan al cielo, otros dicen que es una gran barca o un ave, o el sombrero de un monje, o dos personas abrazándose. O sea, hay muchas interpretaciones. Lo importante es tratar de dilucidar un poco qué es lo que quería el arquitecto cuando pretendió esbozar sus primeras ideas. Entonces, si encuentran ustedes croquis o bocetos del arquitecto preliminares al proyecto o anteproyecto, sería muy interesante tratar un poco de ver cuál fue la idea a la cual se basó el arquitecto para hacer la parte semántica, que tiene que ver con lo que quiere decir, con lo que quiere significar el edificio. Siguiente. Entonces se hace un cuadro donde se ponen por un lado los elementos a analizar, lo que denota, que es aquello que se ve a simple vista, y lo que connota es lo que pretende significar lo que estamos viendo. Entonces, desde el punto de vista, Ronchamp es un volumen que nos
denota una forma orgánica. Sin embargo, connota, explicaba Le Corbusier, para él era como la Acrópolis, como el Partenón, porque estaba en una zona elevada, en una colina, estaba abierto a los 4 puntos cardinales, como también lo hacía el Partenón. Entonces, él consideraba también que era como un espacio de peregrinación, una arquitectura que juega con el arte, donde hay una fusión de arquitectura, escultura y pintura como crisis del racionalismo. O sea, él está ya en su segunda fase brutalista, entonces como que ahí él hace una evolución sobre su proceso proyectual hacia el brutalismo. Después es una arquitectura majestuosa como síntesis de la técnica y las artes, y también se puede interpretar como la proa de un barco. Entonces, fíjense, por un lado está el elemento que se analiza en el primer recuadro, después está lo que denota y lo que connota. En este orden es importante que se realice este análisis semántico de cada edificio. Entonces tenemos 4 códigos. El código que es el sintáctico, que tiene que ver con la parte, vamos a decir, gramatical, o sea, todo lo que es planta, corte, fachada, estudio de modulación, ritmo, repetición, simetría. Todos estos elementos que se analizan en el libro de Chin les va a servir perfectamente como guía de estudio para el análisis de lo sintáctico. Después vemos lo pragmático, que es el estudio funcional junto con la circulación, ya sea esta horizontal o vertical. Vemos después lo que es lo técnico, que es técnico constructivo, sería la estructura, cómo se comporta y sus materiales. Y después lo semántico es qué es lo que nosotros vemos y cómo se interpreta o se codifica este elemento estructural o formal del edificio desde el punto de vista de los significados y de los símbolos. Podemos pasar a la siguiente presentación del siguiente edificio. En este caso vemos la Catedral de Brasil, Nuestra Señora de la Aparecida. Es una prácticamente iglesia de planta circular, siguiente, pero que forma un conjunto. Entonces, una breve biografía nuevamente del arquitecto, como vimos en Le Corbusier, siguiente. Se analiza el contexto, en este caso es un conjunto, entonces no es un edificio que está solo, sino en un conjunto que está compuesto por el edificio de la casa parroquial, que es esa línea quebrada que ustedes ven ahí, lo que sería esta forma elíptica, que es el baptisterio, el campanil, la iglesia propiamente dicha y las estatuas que son de 4 evangelistas que en cierta manera custodian el ingreso a este gran edificio monumental que forma parte, vamos, del eje monumental de la ciudad de Brasilia. Siguiente. Nuevamente se estudia el código sintáctico, siempre es el mismo proceso, chicos. Entonces, si se fijan, cada diapositiva tiene un rótulo que explica qué es lo que hay que describir o lo que se está describiendo en esa diapositiva. Y eso es importante porque a veces hay confusión de código. Para los profesores tutores que van a hacer la corrección de estos trabajos prácticos, porque va a haber una clase explicativa, después vamos a tener una corrección con puntaje de 2 puntos, va a haber después otra segunda corrección de un puntaje de 2 puntos para la entrega final. Si ustedes se fijaron en el cronograma, tenemos nosotros 3 fechas de correcciones y después la entrega final. Entonces, es importante que vayan también mirando el cronograma de clases para saber las fechas en que se hacen las respectivas entregas. No obstante, vamos a ir nosotros avisando siempre. Siguiente. Bueno, en este caso se muestran, fíjense, la idea del arquitecto en el código sintáctico, los bocetos originales de Niemeyer, porque es el que se encargó de esta, ¿cómo se llama?, de esta catedral metropolitana. Fíjense, habla de una pureza compositiva y de una forma hiperbólica que está formada por una secuencia
de vigas que son curvas que forman una suerte de corona. Siguiente. Siguiente. En el interior también es importante, si uno dispone en este caso había una carencia de la planta arquitectónica del interior de esta iglesia, entonces se recurrió a fotos y a una reconstrucción de los diferentes elementos que hace esta planta circular. Entonces, fíjense que están numerados los elementos que hacen al interior de este edificio. O sea, que no se asusten si de repente no encuentran todos los planos de los edificios, porque se puede interpretar a través de las imágenes interiores o de repente de las vistas aéreas. Siguiente. Puedes ir pasando nomás, Matías, rápido. Ahí se puede ver cómo es el interior de esta gran iglesia de planta circular. La misma tiene un sistema de vitrales muy importante, que son los que cubren los espacios entre las diferentes vigas que hacen al edificio. Siguiente. Ahí se puede ver una planta esquemática para estudiar el código pragmático. Acá no había planta, pero se deduce de las imágenes interiores, de las perspectivas interiores, de las fotos interiores. Entonces se arma como un esquema de la planta. Siguiente. Ahí podemos ver las fachadas. Para ingresar se ingresa por medio de un túnel, ¿verdad? Un subsuelo, porque la idea de Niemeyer justamente era de pasar de la oscuridad a la luz plena, igual que en el gótico. Fíjense la alusión a los vitrales. Siguiente. Hola, profe, ¿cómo estás? Me adelanté un chiquito ya para ganar tiempo. Bueno, y ahí pueden ver un poco la analogía que hace Niemeyer a otra iglesia existente en el Brasil, que tenía justamente a los evangelistas en el frente. Entonces, él lo que está haciendo es recreando un poco la historia de la arquitectura religiosa también en el edificio. Siguiente. Ahí analizamos ya la cuestión de lo técnico, ¿verdad? Estas vigas curvas que tienden hacia el cielo. Siguiente. Ahí se ve un poco el sistema estructural, cómo se comporta. Todo hormigón armado. Siguiente. Y también cuando se analiza lo semántico, se comienza a tallar las diferentes interpretaciones que existen del edificio. Entonces, fíjense que algunos dicen que son manos elevadas al cielo, otros hablan de que es la corona de espina de Cristo, otros dicen que es el gran ojo, ¿verdad? Desde el punto de vista un poco más esotérico. Pero la interpretación que viene del propio arquitecto es que él quería buscar que la iglesia no sea un espacio oscuro y que de lo mundano se atravese a través de ese túnel hacia la luz que es Dios. Entonces, fíjense que por más que él era de tendencia comunista, ¿verdad? Él va a respetar un poco ese lenguaje católico de la luz divina, ¿eh? Entonces, todo eso es muy importante porque si bien hay muchas interpretaciones, él sí explica qué es lo que quería hacer. Entonces, eso pasa por leer las entrevistas o los textos que él mismo publicó sobre la obra. Siguiente. Y se hace otra vez el análisis semántico. Acá, por ejemplo, se habla del volumen formado por 16 vigas que forman un hiperboloide, que es lo que se denota, y las connotaciones diferentes. Por ejemplo, corona de espina, manos elevadas al cielo, pureza, esperanza, ¿verdad? También hay un múltiplo del 8, porque el 8 es el número dedicado a la Inmaculada Concepción, entonces como que 8 por 2, 16, hay una relación mariana, ¿verdad? Se habla también de la resurrección y transfiguración de Cristo, porque hay un vía crucis en el interior del edificio. Y también se puede hablar de una cúpula celeste que se acerca al nivel de los creyentes. Entonces,
Fíjense que hay muchas interpretaciones y todas estas se pueden volcar a lo que es la parte semántica. Continuamos, Matías. Vamos a saltar al edificio de Botha y esta es la última que voy a presentar. Como pueden ver, se presenta el edificio, luego la biografía de Mario Botha. Esta es la única catedral, vamos a decir, de Francia, ¿verdad? Después de todas las antiguas catedrales de la época medieval. Siguiente. Y este hace, vamos a decir, una alusión directa a lo que fue el Panteón de Roma. Entonces, fíjense, Botha es posmoderno y traduce, vamos a decir, en este tiempo, una iglesia catedral a un gran cilindro a semejanza del Panteón de Roma. Entonces, se analiza el emplazamiento nuevamente, que forma parte de un conjunto parroquial, pero se centra la investigación en el templo. Siguiente. Se analiza el código sintáctico, las plantas. Siguiente. Se analiza el código pragmático. Entonces analizan cómo se distribuye la planta, se hace la zonificación y se marcan las circulaciones. Siempre el mismo método. El código técnico, cómo ingresa la luz, ahí podemos ver en el corte, entonces se hace también un poquito alusión a eso. Y también tiene, en este caso, una suerte de óculo, o sea, no un óculo como el del Panteón de Roma, pero sí tiene un gran tragaluz que permite el ingreso de la luz cenital por el cielo, ¿verdad? Siguiente. Y luego se hace otra vez la grilla de denota y connota. Entonces tenemos nave circular que representa a la geometría divina sin principio ni fin. Acuérdense que en el Renacimiento ya eso se dice que el círculo es la figura por excelencia que representa a la divinidad. Dice una casa de una sola planta proyectada de la tierra al cielo, es la idea que pretendía Botha. Pese en el diseño de la casa de Dios, en la esperanza de hacer una casa para el hombre. Tiene un vitral gigantesco que justamente también dice representa el árbol de la vida en el altar. Vamos a ver eso. Entonces, eso también se vuelca a la parte semántica. Dice, el árbol representa el sentido más amplio de la vida, del cosmos, su densidad, crecimiento, proliferación, generación y regeneración. Eso está en las memorias del proyecto de Mario Botha. Entonces, en la parte de semántica nosotros nos focalizamos en el estudio de la memoria justificativa y de todo lo que es la parte técnico-constructiva también, porque hay memorias que hablan de cómo el comportamiento estructural del edificio. Entonces, en ese sentido, todos los datos que acompañan a los links que ustedes visiten en las páginas web o a los libros van a servir, tanto la parte teórica como las imágenes que puedan aportar. Importante es siempre hacer la síntesis. Ahora nos vamos, Matías, al final de este trabajo práctico. Ahí, retrocedan chiquito. Un poquito más. El siguiente. Ahí. Bueno, entonces al final se pretende que todos los grupos hagan una conclusión en donde expliquen un poco la evolución de los diferentes edificios. Acá yo hice un cuadro donde se analizan, por ejemplo, la idea generadora de cada edificio. En el caso de Ronchamp dice un espacio de silencio y de oración, de paz y de gozo interior. Hablábamos del románico. El románico era una iglesia que servía de refugio a los peregrinos. Acuérdense, la época medieval era muy peligrosa. Él va a tomar también ese lenguaje. Brasilia dice, Niemeyer no quería repetir el contraste tradicional, exterior luminoso e interior oscuro de las catedrales del pasado, que evoca una atmósfera de penitencia y castigo. En el caso de Botha dice, la casa de Dios
en la esperanza de ser una casa para el hombre. La iglesia que también está estudiada como ejemplo era también la del Jubileo del año 2000. En este caso era una obra de Meyer. Hablamos de 3 láminas que simbolizan la Santísima Trinidad, o los 3 velos que vemos ahí en fachada. Y otra de las iglesias analizadas era la de San Pío, de Pietrelcina, de Foster, de Renzo Piano, me equivoqué, perdón. Y ahí, por ejemplo, él se inspiraba en los gajos porque esta iglesia tiene forma de caracola. Siguiente. Bueno, ahí justamente simbolismos formales. En el caso de Ronchamp, una barca en Brasilia, columnas con manos hacia el cielo. En el caso de Bota es un cilindro que evoca el Panteón. En la iglesia del Jubileo, una barca con 3 velas que representan la Santísima Trinidad. Y en el caso de San Pío, una concha que permite hacer una composición radial, que lo que él buscaba era crear pequeñas naves que congreguen a una gran multitud porque es un santuario muy grande. Y quería buscar que lo mismo las personas en cada nave pequeña tengan un momento de recogimiento en el interior del edificio. Todo esto que yo estoy diciendo es una síntesis de toda la investigación. Entonces, la conclusión, es importante que analicen los códigos y después expresen en texto. Yo acá esto pongo a nivel de presentación para no ser tan largo. Debería haber mínimamente una diapositiva donde el texto corrido se vaya explicando un poco qué evolución hay, que apareció o desapareció en las tipologías de los edificios según la tradición arquitectónica del programa. Entonces, es importante entonces que la conclusión final sea, vamos a decir, la síntesis que el grupo interpretó de todos estos 4 códigos, y es la parte del trabajo práctico que tiene mayor puntaje. Entonces, a medida que vayan corrigiendo esto, los tutores les van a ir, vamos a decir, ayudando a interpretar las cosas que de repente no les quedan claras, o corrigiendo aquello que sin querer se equivocaron. Entonces, se pretende que a vuelta de Semana Santa se haga una primera corrección que va a ser por videoconferencia con sus respectivos tutores. O sea, que es importante que cada grupo comience un poco a mirar qué contenido tiene en la red y cuáles son las cosas que le faltan, de manera que nosotros le podamos apoyar con contenido que por ahí no tengan o con las dudas de cómo encontrar la información respectiva. ¿Alguna pregunta para darle la palabra ya al profe? ¿Alguna curiosidad que tengan? No, profe. La estructura de todo este desarrollo está explicada en la hoja de cronograma de clase y también en el ítem de trabajos prácticos de la cátedra. O sea, si ustedes hablan en el aula, van a encontrar un botón que dice trabajos prácticos, y todos estos contenidos, incluso esta presentación, ya se encuentran dentro de la plataforma ahora. Entonces, eso les va a ayudar a poder tener, vamos a decir, saciar cualquier curiosidad, o en la próxima clase el tutor que les corresponde les va a aclarar las diferentes preguntas que tengan para iniciar el trabajo práctico a fondo. Bien. Si no hay preguntas, voy a dar inicio entonces. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, la clase pasada, nosotros, a ver si alguien me hace, un ratito. Nos quedamos en metodología de investigación y me parece que no llegamos a terminar. en la clase de hoy no tenemos cuestionario todavía. Al final, después de la Semana Santa, vamos a tener nuestro primer cuestionario para el que preguntó recién. ¿Alguien recuerda hasta qué metodología llegamos la clase pasada?
porque me parece que no terminé este capítulo. ¿Alguien tomó algún apunte? No, profe, no terminaste. Y eso quiero saber hasta dónde llegué. Método sociológico, profe, si no me equivoco. Gracias. Método sociológico. Empezamos con los tipos de metodologías nomás. Hasta las diferentes metodologías nomás hablamos, profe. Ok. O sea, la primera parte. Ya, bueno. Esto vamos a pasar metodologías. Sí. Profe, Hauser no tocaste todavía, que yo recuerde. Sociológica. Sí, en sociológico te quedaste. Pero ya di esto. Eso ya dio, Belepop ya dio. Bueno. Sí, Todavía, profe. No di todavía esto. Profe, habrá sido en otra cátedra. Bueno. Psicoanalítico, profe, hasta ahí nos quedamos. O sea, eso es lo que a partir de ahí tenemos que empezar en teoría. ¿Sociológico sí o no? Sí, profe. Sí, ya. Sí, está. Método psicoanalítico vamos a pasar nomás porque se aplica más al arte antes que a la arquitectura. Otro método que comenzó a tener importancia en los años del siglo XX con la introducción de la arquitectura moderna funcionalista. En los métodos anteriores vimos que un método enfatizaba la parte formal, otro método